estoy aquí para leer con ustedes, para compartir con ustedes un texto que se titula, como muy bien ha dicho Susana, Algunas razones para no leer. En este texto yo intento, por una parte, concentrar la experiencia docente que he tenido con alumnos de literatura durante años, y de alguna manera en este texto he querido cristalizar esa vocación que a veces tiene la educación, la didáctica, que se relaciona directamente con la provocación, Hay veces que las fórmulas habituales no nos funcionan en absoluto y necesitamos dar un paso más allá y provocar. También ustedes verán que a lo largo de todo el texto hay una proposición de la lectura que coincide con lo que yo entiendo que es una de las razones para que yo escriba, que es esa idea de la lectura como ejercicio de resistencia, como manera un poco de contrarrestar las frases hechas de la sociedad y como idea de contradecir esa idea tan perversa a la que ahora se nos invita permanentemente, que es a percibir la realidad como una superficie plana. Yo creo que los que nos dedicamos a la literatura como escritores, como lectores, como docentes, sabemos que el proceso de comprensión lectora nos ayuda a ver los relieves, las connotaciones y a desarrollar ese sentido crítico tan necesario para el mundo en el que estamos viviendo. Algunas razones para no leer. Hoy aquí, contraviniendo todas las previsiones y ejerciendo de enanita saltarina, mosca cojonera, duendecillo maligno, demonia o ángela caída, voy a intentar dar algunas razones fundadas para no leer. Voy a colocarme al otro lado de ese espejo donde si uno se refleja de noche alumbrado por una vela, se tropieza con un fantasma. Voy a subir al desván para mostraros el auténtico rostro del angelical Dorian Gray, su cara reconcomida por gusanos y devastadoras arrugas. Ahí va el listado de razones por las que, como diría Amy Winehouse, no debéis leer. Si lees, corres el riesgo de que de pronto muchos de los seres humanos que te rodean empiecen a convertirse en animalillos, salvajes o domésticos. Puede que al darse la vuelta, tu vecina del segundo te enseñe el rabito de rata que le sale entre la botonadura de su vestido. Poco a poco notarás que se le han afilado las orejas y en la piel de las manos le ha nacido una capilla de pelusa. Tu vecina seguiría siendo una mujer normal si tú no hubieses leído La Celestina o Las alegres comadres de Windsor. Si lees, dejarás de tener tiempo para ver la televisión y cabe la posibilidad de que los gritos de los tertulianos de la casquería o tertulianos políticos, tertulianos que hablan de deportes, empiecen a resultarte incomprensibles, como si hablaran en una lengua que desconoces y que no tienes ninguna gana de aprender. Ahora hablas en otro idioma porque has leído La soledad del corredor de fondo de Silitoe, La hoguera de las vanidades de Tom Wolfe o Mrs. Lonely Hearts de Nathaniel West. Si lees, cabe la posibilidad de que te despiertes a menudo y se te dibuje en la boca una sonrisilla que muchos pueden calificar de tonta. Algunos pensarán que has esnifado pegamento o bebido más de la cuenta. Lo cierto es que leer no es más barato que consumir ciertas drogas y que también genera adicción. Cuidado. Te darás cuenta de ello cuando leas Los paraísos perdidos de Baudelaire, La pipa de Keith de Valle Inclán o Yonki de William Burroughs. Si lees, quizá todo el mundo piense que eres un empollón, que te crees superior a los demás. Puede que te segreguen y te aparten, que no te consideren una persona normal, que te llamen friki. Posiblemente tendrán razón. Pero también son frikis los Klingon, los coleccionistas de Barbies, los eurofans. Bienvenidos al club del licenciado Vidriera o a la compulsión de Madame Bovary por la lectura de novelas románticas. Bienvenido a la Aleph de Borges o a los cronopios de Cortázar.
Si lees, cuando escuches los telediarios puedes llegar a saber hasta qué punto te engañan. Todas las noticias y ciertas actitudes se te pueden clavar en la niña de los ojos como una esquirla de cristal. Eso te hará sentir casi enfermo, como Heinrich Böll cuando escribió El honor perdido de Katharina Blum, o Evelyn Waugh se rió del mundo, del periodismo, en Noticia Bomba, como hizo García Márquez con sus coroneles y Caza con sus guasipungos o Carpentier en cada una de las consagraciones de la primavera. Si lees, verás que muchos emperadores van desnudos y puede que incluso te atrevas a decirlo. No solo los niños y los borrachos dicen la verdad, pero ya sabes que a veces decir la verdad no sale a cuenta. Incluso puede llegar a ser una acción contraproducente. Si lees, llorarás a menudo, de tristeza o de felicidad. Notarás cómo la sangre te corre por las venas y puede que enfermes del mal de la hipocondría como aquel enfermo imaginario de Molière. Certificarás que no eres de madera, ni de trapo, paja u hojalata, como el muñeco del mago de Oz que anduvo junto a Dorothy por el camino de baldosas amarillas para conseguir un corazón. También lloraron y rieron Alfonsina o Alejandra Pizarnik antes de decidir dejarlo todo. Si lees, tendrás que tomar muchas decisiones difíciles. Verás las aristas de las cosas, aprenderás a ponerte en el lugar del otro y a veces tendrás la sensación de que las buenas palabras, el amor, la protección, la familia, esconden significados dañinos, como en La piedad peligrosa de Stefan Zweig, y en todas esas novelas donde las madres o los padres devoran a sus propios hijos. Estar expuesto a tanta lucidez de golpe duele más que un pinchazo de reuma en la articulación. Si lees, querrás comprarte muchos diccionarios, usar todas las bibliotecas y entenderás que nos roban las palabras. Y leerás 200 veces, como si estuvieses castigado, La Biblioteca de Babel o El nombre de la rosa. Si lees, tendrás visiones de molinos que son gigantes e inmediatamente los gigantes volverán a ser molinos y te sentirás muy listo y muy tonto al mismo tiempo. Más exclusivamente tú que nunca y al mismo tiempo más conectado con tu comunidad y con tu mundo. Si lees, te transformarás en el lobo de Caperucita y tendrás los ojos muy grandes para verlo todo más y mejor. Luego, el cazador te arrojará al río con la barriga llena de piedras, porque no conviene ver más de la cuenta ni mirar lo que pasa en los cuartos cerrados. Todos los lectores son mirones que observan a través de un agujerito y alguien los castigará por esa curiosidad que mató al gato y a la mujer de barba azul. Si lees, siempre saldrás a la calle sin gafas de sol, de modo que los rayos ultravioletas podrán herir tus pupilas, pero al mismo tiempo no te perderás ni uno solo de los colores de la realidad, el color azul del cielo y el de la basura. La vida huele muy bien, pero también huele muy mal. La literatura invita a la hiperestesia, como al protagonista de La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe. La literatura invita a ver fantasmas como los de Pedro Páramo. Si lees, puede que pases muchos ratos en silencio, pero cuando encuentres un interlocutor, él sabrá escucharte y compartir contigo los momentos más reveladores de tu vida. También puede que al mirarte al espejo no te encuentres, no te asustes, ni te creas un personaje de los relatos de fantasmas de Edith Wharton, de los libros de Leopoldo Lugones, de Horacio Quiroga. Si lees, vivirás otras vidas que de un modo irremediable empezarán a formar parte de tu propia existencia. Se te quedarán ahí, dentro del estómago y en el intestino delgado. Allí habitan, sin que tú te des cuenta,
Ana Karenina, Peter Pan, Zalacaín, El Lazarillo, John Silver el Largo, Holden Caulfield, El Pijo Aparte, Sam Spade, Todas las mujeres fatales, El conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas, El comisario Montalbano, David Copperfield y Juan Pablo Castel, que en efecto es el asesino de María Iribarne. Si lees, es posible que engordes. Vuelve a pensar en la cantidad de gente que guardas en la barriga como la ballena de Jonás o el bolsillo del mudito de los hermanos Marx. A esa circunstancia has de sumarle el hecho de que la lectura a veces hace que el deporte nos dé mucha pereza y la separación de nuestro sillón preferido puede ser un trauma, una aberración. No hay más que acordarse de Onetti, de su gusto por la cama en la que al final se murió. Si lees, a menudo encontrarás muchas razones para tirar una piedra y te preguntarás por qué manda el que manda. Te harás preguntas sobre el precio de las cosas y sobre quién es el jefe de todo esto. Ten cuidado. Si lees, si piensas, puedes acabar en la cárcel, como el extranjero de Camus, como los incinerados personajes de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, como las brujas de Salem y como todas las mujeres que fueron estigmatizadas a causa de su ansia de conocimiento. Eva, Medea, Carmen, la marquesa de Merteuil, Clarice Lispector, que estaba fuera de los libros, pero bien pudo haber sido un personaje. Si lees, separarás mejor el grano de la paja y esa separación a menudo puede provocarte un disgusto. Como el hijo pródigo encontrarás con más facilidad el camino de vuelta a casa. El problema será que ya no sabrás si de verdad quieres volver. Si lees, ya nunca podrás leer un libro sin acordarte de todos los demás, porque leer es haber leído y es muy posible que empieces a sospechar que ni la pureza ni la inocencia existen verdaderamente. Te darás cuenta de que dentro de Lolita están las hadas y las ninfas y las traviesas libélulas con rostro femenino. También todas las mujeres que se abandonan y se ponen gordas de tanto comer bombones y cortezas de cerdo. Si lees, te dará una rabia inmensa haber consumido ya casi todas tus primeras veces. La primera vez que leíste Niebla, Miau, Poeta en Nueva York. La primera vez que leíste una tragedia de Shakespeare, un cuento de Chekhov, los versos cárnicos de Anne Sexton, El bello verano de Césare Pavese, Trilce de Vallejo. Esa primera vez, esa primera experiencia, esa sensorialidad, esa explosión, ese descubrimiento, esa epifanía ya no se volverán a repetir. Si lees, puede que pierdas el gusto por las hamburguesas y por pasar la tarde en un centro comercial o tomando un café en una franquicia de expresos y wifi. Los españoles decimos wifi. Yo sé que lo decimos mal, pero lo decimos así. Wifi. Si lees, querrás tocar a las personas, ver a la gente de cerca, mirar a los ojos, recuperar el espacio de la fisicidad, saber cómo suena una voz, romper espejos virtuales. Te transformarás en un ser terriblemente táctil, casi sexual, y no se te caerán de las manos los textos de Sade o de Bataille. Si lees, te harás más lento. Necesitarás de una medida del tiempo más demorada. Elogiarás la lentitud y la gente pensará que eres un anfibio que ha aprendido a caminar por debajo del agua cuando paladees, sílaba a sílaba, cuando leas en voz alta, profundices en el sentido de cada una de las frases de 100 años de soledad o de María de Jorge Isaac, sin prisas, disfrutando del presente y del pasado, del inframundo. Si lees, generarás una mirada de rayos X que te permitirá detectar las enfermedades morales de las personas de tu entorno. Sufrirás, porque te darás cuenta de que a menudo no puedes curarlas.
Entonces deberás hacer lo mismo que Blimunda, la protagonista del memorial del convento de José Saramago. Comerás miga de pan antes de abrir los ojos cada mañana para no ver el lado oscuro de cada ser humano, sus tumoraciones. Si lees, te darás cuenta de que la libertad pasa por la conciencia de sus límites, por saber por qué se desea lo que se desea, y comprarás un cuchillo para romper las cuerdas. Sudarás mucho mientras estés cortando las ataduras. Decide si quieres leer. No es una decisión fácil ni cómoda. Es una decisión subversiva. Es una decisión que a la vez nos alivia y nos hace daño. Lee porque entre los artefactos y maquinaciones de la literatura es posible que encuentres ciertas verdades y a ti mismo, a ti misma. Aunque puede no gustarte lo que veas, sé valiente, lee, hazlo. No por contentar a nadie, ni por razones estúpidas, ramplonas. Hazlo por agrandar tu vanidad o por un egoísmo que paradójicamente hará de ti un ser muy generoso. Lee por lo que de verdad merece la pena de la literatura, salir transformado de cada buen libro. Como la mariposa surge de la crisálida o como Gregorio Samsa reducido a cucaracha, escarabajo o bicho bola. Atrévete. No es fácil, no siempre compensa, pero cuando compensa ya no hay vuelta atrás. Esa es la gracia y el peligro de los libros. Os voy a contar una anécdota muy escatológica. Y me disculpo de antemano por el lenguaje que voy a utilizar, pero forma parte de esas escatologías que al mismo tiempo forman parte de mi propia vida. Cuando yo empecé a dar clases de literatura a alumnos de primer curso de periodismo y publicidad en una universidad privada de Madrid, yo preparé un programa en el cual tenían que leer únicamente, me parece que eran 4 relatos en 6 meses. Tenían que leer un relato de Borges, tenían que leer un relato de Edgar Allan Poe, tenían que leer un relato de Ambrose Bierce y tenían que leer un relato de un escritor catalán que se llama Quim Monzó. Bueno, pues en ese contexto, fijaos, estoy hablando de alumnos universitarios, de primer año de periodismo y de publicidad, que son carreras que tienen una orientación por una parte cultural, por otra parte creativa. Bueno, pues un alumno de la última fila, que medía como 2 metros más que yo y tenía el pelo muchísimo más largo que yo y era muchísimo más fuerte que yo y en el fondo me estaba dando mucho miedo, porque, claro, era de las primeras veces que yo daba clase, levantó la mano y se me quedó así muy fijamente mirando y me dijo, seño. Seño es la abreviatura de señorita, tal. Y yo pensé, qué mala palabra para comenzar una intervención. Dice, seño. Y yo le dije, ¿qué? Y entonces aquí viene la parte escatológica. Él me dijo, es que yo solo leo cuando cago. Y entonces la seño ahí estuvo un poquito rápida, pese a su juventud, y le dijo, estupendo, digo, tú este año diarrea. Digo, vente por mi despacho, que te voy a poner una serie de lecturas complementarias de las que tú y yo hablaremos en privado. Y entonces a este chico, que me acordaré de él toda mi vida, porque claro, era de las primeras veces que yo daba clase, se llamaba Daniel, le invité a que leyera Lolita de Nabokov, le invité a que leyera El túnel de Ernesto Sábato, que a mí me parece una lectura estupenda para una persona de esa edad. Bueno, varios libros. Al final del curso me lo agradeció muchísimo. Muchísimo, y verdaderamente creo que dejó de leer solamente en esos momentos tan íntimos y que extendió el placer de la lectura a otros momentos de su vida. Con esto os quiero decir que yo he trabajado con alumnos muy hostiles,
muy reticentes al hecho de leer. ¿Cómo lograba de alguna manera llevarlos a mi terreno? Pues diseñando actividades en las que de algún modo ellos se dieran cuenta de que la literatura no es solamente la guarnición del filete, que la literatura no es solamente algo espectacular que sirve para rellenar nuestros espacios de ocio, sino que la literatura forma parte de lo que nosotros somos, que la literatura sirve para conformar valores buenos o malos, que la literatura, como se sugiere en el texto que he leído para vosotros, no es inofensiva, que nadie sale indemne de un buen libro. Convirtiendo la lectura en una actividad de riesgo, intentando llevar la literatura al espacio de la vida y también practicando, diseñando actividades de carácter intermodal, es decir, actividades que vinculen la literatura con otras disciplinas artísticas que quizá pueden ser más afines para los adolescentes de hoy. Yo qué sé, pues relacionar la literatura con las series de televisión que a ellos les gustan o con los videojuegos con los que ellos están divirtiéndose o con las películas que les gusten, en el caso de que les siga gustando el cine, que espero que sí.